¿Sabías que hay oraciones que en lugar de atraer la bendición de Dios, provocan su enojo y cierran los cielos sobre tu vida? Y si te dijera que la mayoría de los cristianos están orando de maneras que Dios específicamente aborrece, repitiendo frases religiosas que Él rechaza y pronunciando palabras que en lugar de mover su mano, mueven su juicio, ¿me creerías? Porque déjame revelarte algo que va a sacudir completamente tu vida de oración. No toda oración llega a Dios. No toda oración es escuchada. No toda oración es contestada. Y hay 3 tipos específicos de oraciones que la Biblia deja clarísimo que enojan profundamente a Dios, que Él rechaza violentamente, que Él no solo ignora, sino que activamente se opone a ellas. Hermano, hermana, en los próximos minutos vas a descubrir verdades sobre la oración que probablemente nunca te han enseñado en la iglesia. Porque la mayoría de los predicadores te enseñan qué orar, pero nadie te advierte sobre lo que no debes orar. Te enseñan fórmulas bonitas, frases religiosas, palabras espirituales, pero nadie te confronta con el hecho devastador de que puedes estar orando de maneras que están cerrando el cielo sobre tu vida en lugar de abrirlo. Y aquí está la verdad que va a incomodarte. Tú has hecho estas oraciones. Yo sé que las has hecho porque casi todos los cristianos las hacen. Las aprendiste sin darse cuenta. Las copiaste de otros creyentes. Las repetiste pensando que eran correctas, pero estaban equivocadas, completamente equivocadas, y han estado bloqueando tus respuestas, estorbando tus bendiciones y provocando la resistencia de Dios en lugar de su favor. Verás, vivimos en una generación de cristianos que oran mucho pero ven poco, que declaran constantemente pero experimentan raramente, que están siempre en el altar pero nunca en avance. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tantas oraciones sin respuesta? ¿Por qué tanto clamor sin resultado? ¿Por qué tantas súplicas sin manifestación? Y la respuesta es más simple y más dolorosa de lo que quieres escuchar, porque están orando mal, no están orando poco, están orando mal. No les falta fervor, les falta corrección. No necesitan orar más, necesitan orar diferente. La Biblia es absolutamente clara sobre este tema, pero la mayoría de los creyentes lo ignoran completamente. Isaías 1:15 dice algo aterrador. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Lo captas? Dios dice explícitamente que hay oraciones que Él se niega a escuchar, no porque no pueda, porque no quiere, porque esas oraciones lo ofenden, porque esas oraciones están contaminadas, porque esas oraciones son abominables ante sus ojos. Y en los próximos minutos voy a exponerte exactamente cuáles son esas 3 oraciones que enojan a Dios. Voy a mostrarte por qué están mal. Voy a revelarte las consecuencias de seguir haciendo estas oraciones. Y voy a enseñarte cómo corregir tu vida de oración para que verdaderamente muevas la mano de Dios en lugar de provocar su rechazo. Pero te advierto, esto va a confrontarte. Vas a sentirte incómodo. Vas a reconocerte en estas oraciones y tendrás que decidir si quieres seguir orando de la manera religiosa que te enseñaron o si quieres orar de la manera bíblica que Dios demanda. Ahora, antes de comenzar esta enseñanza que va a revolucionar tu vida de oración, necesito que hagas algo crucial. Escribe en los comentarios esta declaración: paz en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que estás a punto de escuchar va a desafiar todo lo que pensabas que sabías sobre la oración. Va a confrontar prácticas que has hecho durante años. Va a exponer errores que has cometido constantemente. Y necesitas la paz de Cristo establecida en tu corazón para recibir corrección sin defensividad, para aceptar verdad sin rebelión, para cambiar tus hábitos sin justificarlos. Hazlo ahora. Y presiona ese botón de me gusta inmediatamente.
No porque yo necesite el me gusta, porque hay miles de personas en este momento que están orando fervientemente y no ven respuestas, que están clamando desesperadamente y no experimentan avances, que están confundidas sobre por qué Dios no les responde. Y tu me gusta le dice a YouTube que este mensaje es valioso, que debe ser mostrado a más personas. Tu me gusta puede ser el instrumento que Dios use para que esta enseñanza llegue a alguien que está a punto de renunciar a la oración porque piensa que Dios no lo escucha, cuando en realidad el problema no es que Dios no escucha. El problema es que está orando de maneras que Dios rechaza. Y suscríbete a este canal porque, hermano, hermana, aquí no predicamos mensajes bonitos que te hacen sentir bien, pero no te transforman. Aquí predicamos verdad que confronta, que corrige, que te desafía a crecer. Cada semana subimos enseñanzas bíblicas profundas que te equipan para vivir cristianismo verdadero, no religiosidad vacía. Miles de personas dependen de este canal como su fuente de enseñanza bíblica sólida, sin compromiso, sin diluir. Únete a esta comunidad de creyentes que prefieren verdad incómoda sobre mentiras cómodas. Y escucha esto cuidadosamente. La segunda oración que voy a exponerte hoy es probablemente la que tú haces más frecuentemente. Es la más común entre los cristianos. Es la que se enseña en casi todas las iglesias, pero es una de las que más se enojan a Dios. Y cuando entiendas por qué está mal y cómo corregirla, tu vida de oración será completamente transformada. Así que no te vayas antes de llegar ahí. Quédate hasta el final. Ahora sí, con tu corazón preparado para ser confrontado y corregido, comencemos este estudio transformador sobre las 3 oraciones que enojan a Dios y que debes dejar de hacer inmediatamente. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. La primera oración que provoca el enojo de Dios es la oración hipócrita y religiosa. Y déjame ser absolutamente claro desde el principio. Esto no se trata solo de orar en público para impresionar. Eso es solo la superficie. La oración hipócrita es cualquier oración donde tus palabras no coinciden con tu corazón, donde tus labios dicen una cosa pero tu vida dice otra, donde usas lenguaje espiritual para cubrir carnalidad espiritual, donde aparentas devoción pero vives en rebelión. Jesús confrontó esto directamente y violentamente. En Mateo 15:8-9 citó a Isaías diciendo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran». ¿Ves eso? En vano. Sus oraciones eran vacías, sin valor, sin efecto, porque sus labios decían una cosa mientras sus corazones estaban en otra parte completamente diferente. Y Dios llama a eso hipocresía, y Dios aborrece la hipocresía. Ahora escúchame bien, porque aquí es donde la mayoría de los cristianos se equivocan. Piensan que la hipocresía es solo para los fariseos religiosos que conocen toda la Biblia, pero no la viven. Pero déjame exponerte formas de hipocresía en la oración que tú practicas regularmente sin darte cuenta. Oras pidiendo perdón, pero no perdonas a otros. Vienes ante Dios con palabras hermosas: «Padre, perdona mis pecados, límpiame, restáurame». Pero sales de tu tiempo de oración y sigues guardando resentimiento contra el que te ofendió, sigues hablando mal del que te traicionó. Sigues alimentando amargura contra el que te hirió. Y Jesús dijo explícitamente en Mateo 6:14-15, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Tus oraciones, pidiendo perdón, son hipocresía mientras tú te niegas a perdonar, y Dios las rechaza.
Oras pidiendo más de Dios, pero no le das lo que ya tienes. Clamas: Dios, dame más unción, dame más poder, úsame más. Pero no diezmas fielmente, no ofrendas generosamente, no das tu tiempo a su obra, no usas los talentos que ya te dio. Estás pidiendo más mientras desperdicias lo que ya tienes. Eso es hipocresía. Lucas 16:10. Es claro: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si no eres fiel con lo poco que Dios ya te confió, ¿por qué piensas que te confiará más? Tus oraciones pidiendo más son rechazadas mientras descuidas lo que ya tienes. Oras pidiendo cambio en tu vida, pero no estás dispuesto a cambiar. Dios, cambia mi matrimonio, cambia mis finanzas, cambia mi situación. Pero tú no cambias tu actitud, no cambias tus hábitos, no cambias tus prioridades. Quieres que Dios cambie todo a tu alrededor mientras tú permaneces exactamente igual. Eso no es fe. Eso es hipocresía religiosa. Dios no responderá oraciones de cambio de personas que se niegan a cambiar. Oras con palabras espirituales, pero vives en pecado consciente. Usas lenguaje hermoso en la oración. Señor, te adoro, te exalto, eres mi todo. Pero sales de la oración y vives en fornicación, o en chisme, o en deshonestidad, o en cualquier pecado que sabes que está mal, pero te niegas a abandonar. Y piensas que tus palabras bonitas en la oración compensan tu desobediencia consciente en la vida. No, Dios no es burlado. Salmo 66:18 declara: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pecado consciente sin arrepentimiento cierra los oídos de Dios a tus oraciones. Oras públicamente para impresionar, pero no oras privadamente. Eres el primero en levantar la mano para orar en público. Tu oración en la iglesia es larga, elocuente, llena de palabras espirituales que impresionan a todos. Pero en privado, tu vida de oración es inexistente. No tienes altar personal, no tienes intimidad con Dios, solo tienes actuación religiosa. Jesús dijo en Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración verdadera sucede en secreto. La oración hipócrita busca audiencia. Y ahora déjame darte las consecuencias devastadoras de la oración hipócrita. Consecuencia número 1. Tus oraciones no son escuchadas. Isaías 1:15 es explícito: cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. No importa cuánto ores, cuán fuerte grites, cuán fervientemente clames, Dios no escuchará oración hipócrita. Los cielos están cerrados para el hipócrita. Consecuencia número 2. Tu adoración es rechazada. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Abominable. Esa es una palabra fuerte. Tu oración no es simplemente inefectiva, es ofensiva, es repugnante a Dios, causa su rechazo activo. Consecuencia número 3. Atraes juicio en lugar de bendición. Dios resistirá activamente tu vida. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios. Y la hipocresía es la forma más alta de soberbia espiritual. Pretender ser lo que no eres, aparentar devoción que no tienes, usar a Dios para tu propia agenda mientras lo ignoras en tu vida diaria. Ahora déjame darte instrucciones específicas de cómo corregir esto. Número 1. Examina tu corazón antes de abrir tu boca en oración. Salmo 139, 23, 24. Debe ser tu oración constante. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pídele a Dios que exponga cualquier hipocresía en ti antes de orar por cualquier otra cosa. Número 2. Alinea tu vida con tus oraciones. Si oras por pureza, vive en pureza.
Si oras por santidad, busca santidad. Si oras por bendición, sé bendición para otros. Si oras por perdón, perdona. No dejes que haya contradicción entre lo que oras y cómo vives. Número 3. Desarrolla una vida de oración privada más fuerte que tu vida de oración pública. Jesús pasaba noches enteras en oración privada. Su ministerio público fluía de su intimidad privada. Invierte más tiempo orando en secreto que orando para ser visto. Dios recompensa lo que haces en secreto. Número 4. Arrepiéntete de pecados específicos antes de hacer peticiones generales. No vengas a Dios con lista de peticiones mientras ignoras pecados específicos en tu vida. Primera de Juan 1:9 debe ser tu práctica constante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpieza primero. Peticiones después. Número 5. Sé brutalmente honesto con Dios sobre tu condición espiritual. Deja las frases religiosas bonitas que no significan nada. Habla con Dios como David en los Salmos, crudo, honesto, real. Dios prefiere honestidad incómoda sobre hipocresía religiosa. Él ya conoce tu corazón. Deja de pretender. Y déjame corregirte duramente en algo. Muchos de ustedes están más preocupados por cómo suenan sus oraciones ante otros que por cómo son recibidas por Dios. Están más enfocados en impresionar a la congregación que en conectar con el Creador. Están más interesados en la actuación religiosa que en la transformación espiritual. Y eso es exactamente lo que Jesús condenó en los fariseos. Y es exactamente lo que Dios aborrece en ti. Recuerdo cuando Dios confrontó mi propia hipocresía en la oración. Era joven en el ministerio, oraba públicamente con elocuencia, impresionaba a todos con mis palabras espirituales. Pero un día, en mi tiempo privado, Dios me confrontó. Tus oraciones públicas son actuación. Tus oraciones privadas son casi inexistentes. Estás usando la oración para construir tu reputación, no para buscar mi rostro. Esas palabras me quebrantaron completamente. Me di cuenta que había convertido la oración en una herramienta ministerial en lugar de una intimidad real con Dios. Y desde ese día establecí una regla personal. Nunca oraré públicamente algo que no haya orado privadamente primero. Nunca usaré lenguaje en público que no uso en privado con Dios. Y desarrollé una vida de oración secreta que es mucho más profunda que mi oración pública. Y cuando hice ese cambio, todo cambió. Mis oraciones comenzaron a ser contestadas. Mi ministerio comenzó a tener poder real, no solo palabras bonitas, porque Dios comenzó a escuchar oraciones genuinas en lugar de rechazar oraciones hipócritas. Escribe en los comentarios autenticidad en oración si reconoces que has estado orando hipócritamente y estás listo para cambiar. Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La segunda oración que provoca profundamente el enojo de Dios es la oración completamente egoísta. La oración que solo busca tu propio beneficio, tu propia comodidad, tu propio placer, sin ninguna consideración del reino de Dios, sin ningún interés en su voluntad, sin ningún deseo de su gloria. Y esta es probablemente la oración más común entre los cristianos modernos, y es una abominación ante Dios. Santiago lo dice sin rodeos: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Ves eso? No recibes porque pides mal. No es que Dios no pueda darte, es que te niegas a darte porque tu motivación es completamente equivocada. Estás usando a Dios como un genio de la lámpara mágica, como una máquina dispensadora celestial, como un Santa Claus cósmico que existe solo para darte lo que quieres. Y déjame exponerte cómo se ve esta oración egoísta en la práctica diaria de la mayoría de los cristianos. Oras solo cuando necesitas algo.
Tu vida de oración es reactiva, no proactiva. Cuando todo está bien, cuando las cosas van bien, cuando tus necesidades están cubiertas, no oras. Pero cuando hay crisis, cuando hay necesidad, cuando hay desesperación, de repente te acuerdas de Dios. Lo buscas solo en la emergencia, lo usas como la llanta de repuesto, solo cuando la necesitas. Esa es la definición de una relación egoísta. No amas a Dios, usas a Dios. Todas tus oraciones son peticiones, ninguna es adoración. Revisa tus oraciones de la última semana. ¿Cuánto tiempo pasaste pidiendo? ¿Cuánto tiempo pasaste adorando sin pedir nada? Para la mayoría de ustedes, el 99% de su tiempo de oración es pidiendo cosas. Bendíceme, ayúdame, dame, provéeme, sáname, libérame. Y casi nada es adoración pura. Te amo, te adoro, eres digno, eres glorioso, eres suficiente. Eso revela que no amas a Dios por quien Él es. Lo quieres por lo que Él puede darte. Oras pidiendo bendición, pero no para bendecir a otros. Dios, bendice mis finanzas, prospera mi negocio, multiplica mis recursos. ¿Pero para qué? Para que vivas más cómodamente, para que acumules más cosas, para que satisfagas más deseos, o para que tengas más recursos para avanzar el reino, para bendecir a otros, para ser generoso con los necesitados. Abraham fue bendecido para ser bendición. Si tu oración por bendición no incluye el propósito de bendecir a otros, es oración egoísta que Dios rechaza. Oras pidiendo éxito para tu gloria, no la de Dios. Dios, bendice mi ministerio, bendice mi negocio, bendice mi plataforma. ¿Pero para qué? Para que tú seas famoso, para que tú seas reconocido, para que tú seas exitoso según estándares mundanos, o para que el nombre de Dios sea glorificado, para que más almas sean salvadas, para que el reino avance. Juan 3:30 debe ser tu actitud. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si tu oración es para que tú crezcas sin que Él crezca, es egoísmo espiritual. Oras por milagros para tu comodidad, no para tu carácter. Dios, dame un milagro financiero para que no tenga que trabajar tan duro. Dame milagro de sanidad para que no tenga dolor. Dame milagro de provisión para que no tenga que confiar diariamente en ti. ¿Ves los milagros como manera de evitar procesos que Dios quiere que atravieses? Quieres atajos, quieres comodidad, quieres facilidad, pero Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Romanos 5:3-4 dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter probado. Si solo oras por evitar tribulación, estás rechazando el proceso que Dios usa para formarte. Y ahora déjame mostrarte por qué Dios se enoja con estas oraciones egoístas. Razón número 1. Porque revelan que amas las bendiciones más que al bendecidor. Jesús confrontó esto en Juan 6:26, cuando dijo, «Me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis». Lo buscaban por los beneficios, no por quién Él era, y eso lo ofendió profundamente. Y te ofende a ti también cuando alguien solo te busca por lo que puedes darle, no porque genuinamente te ama. Dios siente lo mismo. Razón número 2. Porque convierten a Dios en servidor tuyo, en lugar de ti siendo siervo suyo. La oración egoísta invierte los roles. Tú te conviertes en el Señor dando órdenes, y Dios se convierte en el siervo esperando cumplir tus caprichos. Pero Filipenses 2:5-8 muestra que la actitud de Cristo fue de siervo. Y si Cristo siendo Dios vino a servir, ¿quién eres tú para exigir ser servido? Razón número 3. Porque estas oraciones nunca glorifican a Dios. Juan 14:13 promete, «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». La condición de respuesta es que Dios sea glorificado.
Si tu oración es solo para tu beneficio, sin ninguna consideración de la gloria de Dios, no cumple la condición. Por eso no es respondida. Razón número 4. Porque estas oraciones son espiritualmente inmaduras. Primera de Corintios 13:11 dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Los niños solo piden: dame esto, cómprame aquello, quiero esto otro. Los adultos dan, sirven, contribuyen. La oración egoísta revela inmadurez espiritual, y Dios no puede confiar responsabilidades maduras a niños espirituales. Ahora déjame darte instrucciones de cómo corregir tus oraciones egoístas. Número 1. Cambia el enfoque de tus oraciones del yo al él. En lugar de Dios, dame, ora Dios, glorifícate. En lugar de bendíceme, ora úsame para bendecir a otros. En lugar de provéeme, ora hazme instrumento de tu provisión. El cambio de enfoque del yo al él transforma oraciones egoístas en oraciones del reino. Número 2. Desarrolla una vida de adoración sin agenda. Pasa tiempo regularmente adorando a Dios sin pedir nada. Solo diciéndole quién es Él, solo exaltando su carácter, solo celebrando su naturaleza. Adoración pura sin peticiones. Esto entrena tu corazón a amarlo por quien Él es, no solo por lo que Él da. Número 3. Cuando pidas bendición, incluye siempre el propósito de bendecir. Nunca ores solo bendice mis finanzas. Ora, bendice mis finanzas para que pueda ser más generoso con tu obra. Nunca ores solo bendice mi negocio. Ora, bendice mi negocio para que pueda emplear más personas y ser testimonio de tu fidelidad. Siempre conecta tu bendición con el reino. Número 4. Ora más por otros que por ti mismo. Esta es una práctica radical que transformará tu egoísmo. Haz una lista de personas y sus necesidades, y pasa más tiempo intercediendo por ellos que pidiendo por ti. Cuando tu enfoque está en las necesidades de otros, tu propio egoísmo muere. Número 5. Pregúntale a Dios qué quiere Él antes de decirle lo que quieres tú. Jesús en Getsemaní oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Empieza tus oraciones preguntando: Padre, ¿qué quieres tú para mi vida? ¿Qué es tu voluntad? ¿Qué glorifica tu nombre? Y luego alinea tus peticiones con sus respuestas. Y déjame corregirte severamente. Algunos de ustedes se justifican diciendo: pero la Biblia dice pedid y se os dará. Sí, lo dice. Pero también dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente, el reino primero, su justicia primero, su gloria primero, y después todas estas cosas. El problema es que ustedes buscan todas estas cosas primeramente e ignoran el reino. Y luego se preguntan por qué Dios no responde. Es porque tienen las prioridades invertidas. Y aquí está la ironía hermosa. Cuando dejas de orar egoístamente y empiezas a orar para el reino, tus necesidades son suplidas sobrenaturalmente. Cuando priorizas la gloria de Dios, Él prioriza tu provisión. Cuando buscas primero su reino, Él se asegura de que todo lo demás te sea añadido. Pero tienes que cambiar el orden, tienes que matar el egoísmo, tienes que rendirte completamente. Yo era culpable de oraciones completamente egoístas en mis primeros años como cristiano. Cada oración era una lista de deseos. Dame esto, bendíceme con aquello, prospérame acá. Y veía tan poca respuesta, hasta que Dios me confrontó. Hijo, tus oraciones son solo sobre ti. ¿Cuándo vas a orar por mi reino? ¿Cuándo vas a buscar mi gloria? ¿Cuándo vas a interceder por otros? Te he llamado a ser canal de bendición, pero estás actuando como tanque que solo acumula para sí mismo.
Y cuando cambié mi enfoque en oración, cuando empecé a orar primero por el avance del reino, por la salvación de almas, por el fortalecimiento de la iglesia, por la gloria de Dios, y después por mis necesidades, todo cambió. Mis necesidades fueron suplidas de maneras que nunca imaginé, pero solo después de que maté el egoísmo en mi oración. Santiago 1:6-7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y ahora llegamos a la tercera oración, que provoca profundamente el enojo de Dios. La oración llena de duda, la oración sin fe, la oración que vacila entre creer y no creer, la oración que pide, pero no espera recibir, la oración que clama, pero no confía en la respuesta. Y Santiago es brutalmente claro sobre esto. No pienses que recibirás cosa alguna del Señor si oras con duda. Cosa alguna, nada, cero. Si tu oración está contaminada con duda, no recibirás nada. No importa cuán fervientemente ores, cuán correctamente pidas, cuán frecuentemente clames. La duda anula tu oración, la incredulidad cancela tu petición, la vacilación bloquea tu respuesta, y Dios no solo ignora estas oraciones, se enoja con ellas. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. No difícil, imposible. Cuando oras con duda, no estás solo fallando en recibir respuesta, estás activamente desagradando a Dios, estás ofendiéndolo. Y déjame mostrarte cómo se manifiesta esta oración sin fe en la vida de la mayoría de los cristianos. Oras pidiendo milagro, pero ya tienes plan B, C y D por si Dios no responde. Clamas por sanidad, pero ya estás investigando todas las opciones médicas como si Dios no existiera. Oras por provisión, pero ya estás planeando comprometer tus valores para obtener dinero de maneras cuestionables. Oras por dirección, pero ya tomaste la decisión basada en tu propia lógica. Tienes tantos respaldos que revelan que no confías realmente en que Dios responderá. Esa es oración sin fe. Oras y después dudas si Dios escuchó. Terminas tu oración e inmediatamente empiezas a preguntarte, ¿habrá escuchado? ¿Habré orado correctamente? ¿Será su voluntad? ¿Responderá o no? La duda consume tu mente inmediatamente después de orar, y esa duda es como veneno que mata la efectividad de tu oración. Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed. Tiempo presente. Creer que ya lo recibiste, no dudar si lo recibirás. Oras, pero tus palabras contradicen tu fe. Tus labios dicen, creo que Dios sanará. Pero tu boca después dice, estoy tan enfermo, probablemente voy a morir. Tus labios dicen, Dios proveerá, pero tu boca después dice, no sé cómo voy a pagar las cuentas, voy a perderlo todo. Tus labios dicen, confío en Dios, pero tu boca después dice, estoy tan ansioso, tan preocupado, tan estresado. Tus propias palabras después de orar destruyen la fe de tu oración. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Estás matando con tu lengua lo que oraste con tus labios. Oras una vez y nunca vuelves a mencionar esa petición porque en el fondo no crees que Dios responderá. Oraste por algo específico hace meses, pero nunca lo mencionas otra vez. No das gracias anticipadamente, no actúas como si fuera a suceder. Simplemente lo olvidaste porque no esperabas respuesta de todos modos. Esa no fue oración de fe, fue ritual religioso vacío. Oras, pero vives en ansiedad constante sobre la situación. Primera de Pedro 5:7 dice,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si realmente echaras tu ansiedad sobre Dios en oración, no la cargarías más. Pero sigues ansioso, preocupado, estresado. Eso revela que tu oración fue palabras sin fe. No confiaste realmente tu situación a Dios. Solo hablaste sobre ella con lenguaje religioso. Y ahora déjame mostrarte por qué Dios se enoja específicamente con la oración sin fe. Razón número 1. Porque la duda insulta el carácter de Dios. Cuando dudas, estás diciendo que Dios no es confiable. Estás diciendo que sus promesas son cuestionables. Estás diciendo que su poder es limitado. Estás diciendo que su amor es condicional. La duda es insulto directo a quien Dios es, y Él lo toma personalmente. Razón número 2. Porque la fe es el lenguaje del reino. Hebreos 11:1 define fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El reino espiritual opera por fe, no por lógica humana. Cuando oras sin fe, estás tratando de acceder al reino espiritual con herramientas del reino natural. No funciona. Es como tratar de encender un carro con la llave de tu casa. Llave equivocada, no importa cuánto lo intentes. Razón número 3. Porque Jesús consistentemente confrontó la incredulidad. Mateo 17:17. Oh generación incrédula y perversa. Marcos 16:14 dice que Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. La incredulidad no era vista como debilidad comprensible, era vista como pecado confrontable. Y si Jesús confrontó la incredulidad, puedes estar seguro que el Padre también la confronta. Razón número 4. Porque la duda impide que Dios haga milagros. Marcos 6:5-6 dice sobre la ciudad natal de Jesús: y no pudo hacer allí ningún milagro, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La incredulidad de la gente limitó el poder de Jesús. No porque Jesús perdió poder, porque la incredulidad crea ambiente donde Dios escoge no manifestar su poder. Tu duda limita lo que Dios hará en tu vida. Ahora déjame darte instrucciones específicas de cómo desarrollar fe genuina en tu oración. Número 1. Fundamenta tu fe en la palabra, no en tus sentimientos. Los sentimientos fluctúan, la palabra permanece. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando ores para tu oración en una promesa específica de la palabra. Padre, tú dijiste en Filipenses 4:19 que suplirás toda necesidad mía. Me paro sobre esa promesa. Creo tu palabra más que mi situación. Número 2. Declara gracias anticipadamente. Cuando termines de orar, inmediatamente da gracias como si ya hubieras recibido. Padre, gracias porque ya respondiste mi oración. Gracias porque ya está hecho en el ámbito espiritual. Gracias porque estoy esperando la manifestación. Esta práctica de gratitud anticipada fortalece tu fe y declara tu confianza. Número 3. Actúa como si tu oración ya fuera respondida. La fe sin obras es muerta. Si oraste por un trabajo, prepara tu ropa para la entrevista antes de recibirla. Si oraste por sanidad, empieza a planear las actividades que harás cuando estés sano. Si oraste por un cónyuge, prepara espacio en tu vida para esa persona. Las acciones de fe demuestran fe genuina. Número 4. Guarda tu lengua después de orar. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Después de orar, rehúsate a hablar duda. Rehúsate a declarar lo opuesto de lo que oraste. Habla solo lo que coincide con tu oración. Tu lengua debe alinearse con tu fe. Número 5. Permanece firme incluso cuando no ves evidencia todavía. Hebreos 10:35-36 exhorta: no perdáis pues vuestra confianza, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La respuesta tardará,
Eso no significa que no vendrá, significa que tu fe está siendo probada. Mantente firme. Y déjame corregirte duramente. Algunos de ustedes usan la voluntad de Dios como excusa para su incredulidad. Dicen, si es la voluntad de Dios, como manera de protegerse de la decepción si no reciben. Pero esa frase se ha convertido en código para probablemente no va a pasar. Escúchame bien. Cuando la palabra ya reveló claramente la voluntad de Dios sobre algo, no necesitas poner si es tu voluntad como salida de escape. Dios ya dijo en su palabra que quiere sanarte. 1 Pedro 2:24. Ya dijo que quiere prosperarte. 3 en Juan 2. Ya dijo que tiene planes de bien para ti. Jeremías 29:11. Deja de usar si es tu voluntad como excusa para tu falta de fe cuando su voluntad ya está claramente revelada. La única vez que debes usar si es tu voluntad es cuando estás orando sobre algo específico que la palabra no aborda directamente, como qué casa comprar, qué trabajo tomar, con quién casarte. Ahí sí es apropiado buscar su voluntad específica, pero para cosas que la palabra ya prometió, ora con fe absoluta, sin escape de duda. Yo luché con oraciones llenas de duda por años. Oraba, pero internamente no creía que Dios respondería. Mis oraciones eran más ritual religioso que fe genuina. Hasta que un día Dios me confrontó con Marcos 11:24, y me di cuenta que mi problema no era que Dios no respondía, mi problema era que yo no creía que respondería. Así que decidí un experimento de fe radical. Tomé una promesa específica de la palabra, Filipenses 4:19, y decidí que cada vez que surgiera una necesidad financiera, la oraría con fe absoluta, daría gracias anticipadamente y nunca volvería a mencionar ansiedad sobre esa necesidad. Y lo hice consistentemente durante 6 meses, y lo que experimenté fue asombroso. Provisión sobrenatural vino de direcciones que nunca esperé. Puertas se abrieron inexplicablemente. Recursos aparecieron milagrosamente. ¿Por qué? Porque finalmente estaba orando con fe genuina en lugar de duda religiosa. Escribe en los comentarios, fe sin duda, si estás comprometiéndote ahora a orar con fe genuina y eliminar toda duda de tus oraciones. 1 de Juan 3:21-22. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora necesito añadir una corrección crítica que muchos necesitan escuchar. Hay otro tipo de oración que Dios rechaza violentamente, la oración que viene de alguien que está viviendo en desobediencia consciente. Y quiero ser absolutamente claro. No estoy hablando de perfección. Ninguno de nosotros es perfecto. Estoy hablando de desobediencia consciente, deliberada, continua, pecado que conoces, que reconoces, pero que te niegas a abandonar. 1 de Juan dice claramente, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Hay una conexión directa entre obediencia y respuesta a oración. No puedes vivir en desobediencia deliberada y esperar que Dios responda a tus oraciones. No funciona así. Y aquí es donde la mayoría de los cristianos se autoengañan. Dicen, pero todos pecamos, nadie es perfecto. Y usan eso como justificación para continuar en pecado conocido mientras esperan que Dios responda a sus oraciones. No. Hay una diferencia masiva entre pecar ocasionalmente y arrepentirse, versus vivir en pecado continuo sin ninguna intención de cambiar. Si estás fornicando conscientemente pero orando por bendiciones, tus oraciones son rechazadas. Si estás mintiendo, engañando, robando en tu negocio pero orando por prosperidad, tus oraciones son rechazadas. Si estás viviendo en chisme, calumnia, división pero orando por avivamiento,
tus oraciones son rechazadas. Si estás guardando amargura, resentimiento, falta de perdón, pero orando por sanidad emocional, tus oraciones son rechazadas. Proverbios 28:9 es devastadoramente claro. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Abominable. Tu oración no es simplemente inefectiva, es repugnante a Dios, causa asco divino, provoca rechazo activo. Y Salmo 66:18 lo confirma. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mirar a la iniquidad significa acariciarla, entretenerla, permitirla conscientemente. Y cuando haces eso, Dios se niega a escucharte. Isaías 59:1-2 explica: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema no es que Dios no pueda escuchar, el problema es que tus pecados han creado una barrera que impide que Él escuche. Entonces, ¿cuál es la solución? Arrepentimiento genuino, no arrepentimiento superficial donde dices, perdóname y sigues haciendo lo mismo. Arrepentimiento verdadero donde abandonas el pecado completamente. Segunda de Crónicas 7:14. Da la fórmula: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Humillarse, orar, buscar su rostro, y convertirse de malos caminos. Las 4 cosas juntas, no solo las primeras 3, tienes que convertirte, tienes que cambiar, tienes que abandonar el pecado. Entonces Dios escuchará. Y déjame ser brutalmente honesto contigo. Muchos de ustedes están orando fervientemente por avances que nunca vendrán porque se niegan a arrepentirse de pecados específicos. Están clamando por milagros mientras viven en desobediencia. Están ayunando y orando por respuestas mientras ignoran los mandamientos claros de Dios. Y luego se preguntan por qué el cielo está cerrado. El cielo está cerrado porque tu desobediencia lo cerró. Dios no es un Dios que puedes manipular. No puedes sobornarlo con ayunos, no puedes impresionarlo con oraciones largas, no puedes engañarlo con lenguaje espiritual. Él ve tu corazón, conoce tus acciones y se niega a responder oraciones que vienen de vidas desobedientes. Así que si has estado orando sin ver respuestas, antes de culpar a Dios, antes de cuestionar su fidelidad, antes de dudar de su amor, examina tu vida. ¿Hay pecado consciente que estás acariciando? ¿Hay desobediencia deliberada que estás justificando? ¿Hay áreas de tu vida que sabes que no están alineadas con su palabra, pero te niegas a cambiar? Si es así, ahí está tu problema. No es que Dios no quiere responderte, es que tu desobediencia ha creado una barrera. Arrepiéntete, realmente, profundamente, completamente. Confiesa tu pecado específicamente, abandónalo totalmente, cambia radicalmente, y entonces vuelve a orar, y verás que de repente los cielos se abren, las respuestas vienen, los milagros suceden, no porque Dios cambió, porque tú cambiaste, porque removiste la barrera que impedía que Él te escuchara. Mateo 6:7. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay otra forma de oración que necesito confrontar porque es extremadamente común en la iglesia moderna. La oración llena de palabrería vacía, de frases religiosas repetidas sin significado, de clichés espirituales que no vienen del corazón, de lenguaje espiritual diseñado para impresionar a otros, en lugar de conectar con Dios. Jesús lo dijo claramente: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
Los gentiles pensaban que mientras más palabras usaran, mientras más elaborada fuera su oración, mientras más tiempo oraran, más probabilidad había de ser escuchados. Y Jesús dijo, no, eso no funciona. Y sin embargo, la mayoría de los cristianos oran exactamente así. Usan las mismas frases religiosas en cada oración. Padre Celestial, en este día, te damos gracias y alabanzas. Venimos a tu presencia, cubrimos con la sangre de Cristo, atamos al enemigo, declaramos y decretamos. Y repiten estas frases una y otra vez en cada oración hasta que pierden completamente su significado. Se convierten en mantra religioso, no en comunicación genuina. Escúchame bien, Dios no se impresiona con tu vocabulario espiritual. No le importa cuántas palabras bonitas uses. No se mueve por cuán elaborada suena tu oración. Él mira el corazón. Él quiere sinceridad, no sofisticación. Él quiere autenticidad, no actuación. Él quiere que le hables como un hijo habla a su padre, no como un actor recitando un guión religioso. Los salmos son las oraciones más poderosas de la Biblia. Y mira cómo oró David, crudo, honesto, real, a veces enojado, a veces confundido, a veces quebrantado, pero siempre genuino. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Eso no es lenguaje religioso pulido, es el grito desesperado de un corazón real. Y Dios lo escuchó. Compara eso con las oraciones que escuchas en la mayoría de las iglesias. Oraciones que suenan perfectas, teológicamente correctas, espiritualmente impresionantes, pero completamente vacías de emoción real, de necesidad genuina, de conexión verdadera con Dios. Son actuaciones religiosas, no encuentros espirituales, y lo que necesitas entender es que Dios no necesita que le expliques todo con lujo de detalles. Él ya lo sabe. Mateo 6:8 dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿por qué orar? No para informarle a Dios, para conectarte con Dios, para alinear tu corazón con su corazón, para expresar dependencia, para cultivar relación. Así que deja las frases religiosas elaboradas, deja las repeticiones vacías, deja el lenguaje diseñado para impresionar y háblale a Dios como hablas a tu mejor amigo, simple, directo, honesto, real. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él escucha. Eso es lo que Él responde. Recuerdo cuando Dios me confrontó sobre esto en mi vida de oración. Mis oraciones públicas eran elaboradas, llenas de lenguaje teológico, impresionantes, pero mi oración privada era casi inexistente porque no sabía cómo orar sin usar todo ese lenguaje religioso. Y Dios me dijo, hijo, solo háblame, como tú eres, sin máscara, sin actuación, solo tú y yo. Y cuando finalmente aprendí a hacer eso, mi vida de oración explotó, porque finalmente estaba conectando con Dios en lugar de actuando para Dios. Mateo 6:9-13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahora, después de confrontar todas las maneras equivocadas de orar, déjame enseñarte cómo orar correctamente. Jesús mismo nos dio el modelo, no como fórmula mágica para repetir, sino como patrón para seguir. Y este patrón lo cambia todo. Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza con relación. Dios es tu Padre, no un juez distante, no un dictador enojado. Tu Padre. Eso establece intimidad, confianza, amor. Vienes ante un Padre que te ama, no ante un enemigo que te odia. Santificado sea tu nombre. Comienza con adoración. Antes de pedir cualquier cosa, reconoce quién es Él. Exalta su nombre. Magnifica su carácter. La adoración prepara tu corazón y posiciona tu petición correctamente. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Prioriza su reino sobre tus necesidades. Busca su voluntad sobre tu voluntad. Esto
Es lo opuesto de la oración egoísta. Esto declara: Padre, quiero lo que tú quieres, más de lo que quiero lo que yo quiero. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora sí, pide por tus necesidades, pero nota, necesidades diarias, no codicias extravagantes. Pan de cada día, no banquetes de lujo. Provisión suficiente, no acumulación egoísta. Y pide para nosotros, no solo para mí. Incluye a otros en tu petición. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Confiesa tu necesidad de perdón. Reconoce que vienes ante Dios como pecador necesitado de gracia, pero también comprométete a perdonar. No puedes recibir perdón que no estás dispuesto a dar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Reconoce tu debilidad, pide protección, busca liberación, admite que sin su ayuda caerás. Esta es humildad genuina. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Termina con adoración otra vez. Reconoce su soberanía, declara su poder, da gloria a su nombre. La oración comienza con adoración y termina con adoración. Las peticiones están sándwiches entre exaltación. Este es el patrón. No la fórmula exacta de palabras para repetir como mantra, sino el patrón para seguir. Relación, adoración. Reino primero, necesidades después. Perdón, protección, adoración final. Cuando sigues este patrón, tus oraciones están alineadas con el corazón de Dios. Y cuando están alineadas con su corazón, son respondidas. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, has sido confrontado con verdades que probablemente nunca escuchaste en la iglesia. Has sido expuesto a errores que has cometido quizás durante años. Has sido corregido en áreas que pensabas que estaban bien. Y ahora tienes una decisión que tomar. Puedes justificar tus oraciones equivocadas. Puedes defenderte diciendo, así me enseñaron. Puedes seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. O puedes humillarte, arrepentirte y cambiar radicalmente tu manera de orar. La decisión es tuya. Pero te advierto, si sigues orando de las maneras que Dios rechaza, seguirás sin ver respuestas. El cielo seguirá cerrado. Tus peticiones seguirán ignoradas. Tu frustración seguirá creciendo. Pero si decides corregir tu vida de oración según lo que aprendiste hoy, todo cambiará. Los cielos se abrirán, las respuestas vendrán, los milagros sucederán. No porque aprendiste una fórmula mágica, porque finalmente estás orando de una manera que Dios escucha, que Dios aprueba, que Dios responde. Ahora escribe tu nombre completo en los comentarios inmediatamente, porque cada noche oro específicamente por cada persona que deja su nombre. Voy a orar por la transformación de tu vida de oración. Voy a clamar a Dios porque te dé fe genuina, motivaciones puras, corazón sincero. Voy a decretar que tus oraciones comenzarán a ser escuchadas, respondidas, manifestadas. Hazlo ahora. Y comparte este video urgentemente, porque sé que hay alguien en tus contactos que ha estado orando sin ver respuestas durante años y está a punto de rendirse. Este mensaje puede salvar su vida de oración. Este mensaje puede restaurar su esperanza. Este mensaje puede enseñarle lo que nadie más le ha enseñado. Sé el instrumento que Dios use para transformar la vida de oración de alguien hoy. Y si no estás suscrito, hazlo ahora, porque cada semana subimos enseñanzas que te confrontan, te corrigen, te equipan para vivir cristianismo verdadero. No desperdicies la oportunidad de seguir creciendo. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús por cada persona que ha permanecido hasta el final. Señor, han sido confrontados hoy, han visto sus errores, han reconocido su hipocresía, su egoísmo, su duda, su desobediencia, y decreto sobre ellos ahora:
serán transformados, sus oraciones cambiarán, su fe crecerá, su sinceridad aumentará, y comenzarán a ver respuestas como nunca antes. Los bendigo con humildad para recibir corrección. Los bendigo con valentía para cambiar sus hábitos de oración. Los bendigo con fe inquebrantable. Los bendigo con motivaciones puras. Los bendigo con adoración genuina. Y decreto que a partir de hoy sus oraciones serán escuchadas, sus peticiones serán respondidas, sus clamores serán atendidos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, dejen de orar de maneras que enojan a Dios. Corrijan sus oraciones y verán su poder manifestarse como nunca antes. Los amo, creo en ustedes y sobre todo, Dios está esperando escuchar sus oraciones correctas. Paz en Cristo. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios transforme completamente su vida de oración desde hoy.